Hola queridos amigos, soy el Padre Andrés Ulloa de la Arquidiócesis de Guayaquil, trabajo en el Seminario Mayor de nuestra Arquidiócesis. También soy desde los 13 años miembro de la Comunidad Misionera Hacia, un movimiento aprobado por la Iglesia que forma jóvenes, en el cual estamos también algunos sacerdotes que hemos sido formados allí. Y el día de hoy me han pedido compartir sobre la dirección espiritual. Vamos entonces a aprender juntos sobre este tema. Bueno, la dirección espiritual tiene algunos nombres. Algunos lo llaman actualmente acompañamiento espiritual. En su momento también se le llamaba al director espiritual padre espiritual en otros idiomas, director, padre espiritual. Básicamente, la dirección espiritual es un instrumento. Es un instrumento para crecer en tu vida espiritual, en tu relación con Dios. Hay muchos instrumentos para crecer en la relación con Dios. El más importante de todos siempre será la oración personal, tu diálogo personal con el Señor. También, evidentemente, la vida de los sacramentos, el participar de la Eucaristía, el confesarse con regularidad, te forma, te va formando. Una dirección espiritual justamente tiene como objetivo, si se habla de un director, de que te dirige hacia algo, hacia una meta. Entonces, nosotros como católicos sabemos que nuestra meta es el cielo, es la santidad. La palabra de Dios dice San Pablo, que Él sufre dolores de parto hasta ver formado a Cristo en los fieles, en las personas bautizadas. Es decir, una vez que uno se bautiza, comienza un proceso donde cada bautizado tiene que adquirir la forma de Cristo. Y esto es un proceso largo donde evidentemente el principal director espiritual es el mismísimo Dios a través de su Espíritu Santo. Una frase también muy bonita de San Pablo es: Dios que comenzó en ustedes, porque se lo dice a la comunidad, que comenzó en ustedes la obra buena, Él la va a llevar a término. Entonces es Dios el que desde antes tiene ya un plan, un proyecto. En griego se dice una prótesis. Dios tiene un plan y el plan es que cada persona reproduzca a Cristo, viva en Cristo, conozca el amor de Cristo, transmite el amor de Cristo, y que ese proyecto, ese plan que Dios tenía desde antes de la creación del mundo, lo dice la carta a los Efesios, justamente comienza a desarrollarse aquí en la tierra. Entonces, el paso clave es entender que nosotros tenemos una misión. Pongamos un ejemplo sencillo. Bautizarse es como inscribirse en el primer año de la escuelita, lo que acá en Ecuador se dice primero de básica, ¿verdad? Así, lo más elemental, en la escuela elemental. Eso es bautizarse. Entonces, un niño de primero de básica, el primer año de escuelita, está aprendiendo a leer, a escribir, pero para que llegue a ser un profesional con todo lo que esto implica, se necesitan años de formación, preparación, pruebas, maestros, directores, tutores. Hay todo un camino por recorrer. Muchas veces se comete el error de pensar de que uno, con el estar bautizado, ya está, o haber recibido la preparación de la catequesis para la comunión y la confirmación, yo ya estoy listo. Sí, es verdad. Por un lado, la confirmación termina la iniciación cristiana. Volviendo al ejemplo de los años escolares aquí en el Ecuador, hacer la confirmación sería como tener los conocimientos de alguien que terminó la educación básica, no el bachillerato, la educación básica. Estás listo por dentro como para la batalla espiritual, para el compromiso cristiano. Pero todos sabemos que los dones que Dios siembra en cada uno de nosotros, los siembra en semilla. Y ahí está el punto, justamente, que si esa semilla no se trabaja, no se procesa, quedan en semilla toda la vida, como la parábola del sembrador. La semilla viene justamente pues comida por cuervos, ahogada por espinas, quemada por el sol. Y eso es lo que sucede. Qué cantidad enorme de personas que han recibido los sacramentos, bautizo, comunión, confirmación, después pues nosotros sabemos que no llevan una vida cristiana. ¿Por qué? Porque es público que no la llevan. Y tú dices, esta persona en su momento fue bautizada, hizo la comunión, la confirmación.
pero los dones quedaron allí. La semilla de la palabra fue ahogada por las espinas, fue quemada por el sol, las tribulaciones, las pruebas, tantas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que llegar a la meta de tener la santidad de Cristo o de dejar que el Espíritu Santo desde dentro vaya formando la imagen de Cristo en nosotros, es un camino que necesita muchos instrumentos, muchos. Por eso les digo, el número uno es mi diálogo con Dios. Es el diálogo con Dios porque significa que me interesa hablar con Él, porque al final la relación con Dios es una relación de amor. Pero además de eso, se necesita la fuerza que se recibe de los sacramentos. Y evidentemente también, y esto es muy importante porque también es poco practicado, la ayuda de la comunidad. La fe fue pensada por Dios para vivir en comunidad. De hecho, cuando uno estudia un poquito el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que hay cualquier cantidad de pecados comunitarios y que la palabra se la escucha en comunidad. En el Antiguo Testamento, Dios habla siempre para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Pocas personas tienen una preponderancia personal. La mayoría es el pueblo. El pueblo entero peca, el pueblo entero se salva. O por los pecados o virtudes del príncipe, el jefe, el sacerdote del pueblo, todo el pueblo lleva una culpa o todo el pueblo lleva un premio. Entonces es interesante que la Iglesia Católica también nació así, en comunidad, para hacer vivir. Entonces, esta idea de que yo llego a la iglesia, me siento lejos de todo el mundo, no conozco el nombre de nadie, y Dios es una relación así íntima donde solo Dios y yo, eso no es completo, no es completo. Evidentemente que la primera comunidad donde se vive la iglesia, y esto fue lo que reemplazó, por decir así, o cubrió el puesto de la comunidad, y debería ser así siempre, es la familia. La familia, o sea, cuando había una familia cristiana donde papá y mamá iban a misa y hermanos rezaban juntos, entonces esa era la comunidad. No había necesidad tal vez de movimientos apostólicos. Yo les acabo de decir que yo estoy desde los 13 años en la comunidad misionera Harcia. Fue para mí el camino donde yo encontré y conocí a Dios, ¿no? Una visión comunitaria. Entonces la comunidad se vuelve un instrumento. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que otras personas están caminando en las cosas de Dios, entonces eso te motiva. Y cuando tú en la comunidad te encuentras, por ejemplo, los seres humanos necesitamos una vida social. Este es un problema práctico. Nosotros queremos ocupar nuestro tiempo libre, ¿no? Salir a pasear, ver una película, festejar un poco, como dice Papa Francisco, hacer fiesta. Ahora, ¿qué resulta? Que si tú no tienes amigos, hermanos, creyentes en Cristo, pues tu hora libre, tu hora de descanso, tu día de feriado, de lo que sea, vas a ir con la gente que no conoce a Cristo. Y ellos, la forma de divertirse es la forma de divertirse de los que no conocen a Cristo, el alcohol y cualquier otra cosa, no banalidades como mínimo. Entonces, la comunidad hace que, si tú dices, ok, quiero amigos para reírme un rato, para ver una película, para salir al cine, para jugar fútbol, lo que sea, bueno, tengo mis amigos de la iglesia, ¿no? No es que sea excluyente, sectario, pero es que te das cuenta que el ambiente es otro. Te das cuenta que hay otro tenor, hay otro ambiente. Entonces, muchos católicos, justamente, la semilla de la palabra viene ahogada por las espinas de los malos amigos. Como no tienen amigos creyentes, no tienen una vida social creyente. Entonces es como una dicotomía, porque dentro de la iglesia intentan ser buenos y mejores, pero fuera de la iglesia se ahogan porque no tienen de dónde agarrarse. Entonces, por eso hay algunos instrumentos para crecer en tu relación con Dios. He dicho la oración, la vida sacramental, porque evidentemente estar en gracia es el mínimo, pero hemos dicho también justamente la comunidad, la formación, todo lo que te puede ofrecer la parroquia. Y dentro de esto está la dirección espiritual, que es un palito más, por decir así, para que la planta crezca derecha. Es un instrumento más, un instrumento muy importante y un instrumento que puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas una vida sacramental y te confieses, y aunque tú vayas a misa seguido, y aunque tú participes de un movimiento, hay cosas que no las puedes decir en confesión porque son muy largas. Y el mismo sacerdote te dice, por favor, este tema aquí no, porque la fila está larguísima. No las puedes decir en el movimiento porque algunas cosas son bastante delicadas y no conviene tampoco decirlas en público, no todas, ¿no? Entonces, por mucha confianza que haya en un movimiento, no las puedes, entonces no hay un espacio donde tú puedas decir
lo que realmente siente es llamar las cosas con nombre y apellido. ¿Cuántos pecados uno se evitaría si una persona a tiempo dijera, mire, tengo este problema, esta tentación, o por ejemplo, muchos pecados son el resultado de otros problemas? Un ejemplo muy sencillo. Cuando una persona está pasando por un problema de salud, un problema económico, un problema sentimental, eso te tiene nervioso. Entonces, esos nervios, si tú no tienes cómo direccionarlos en la oración, si no tienes cómo aflojarlos, entregarlos a Dios, eso explota en un pecado. Uy, ¿por qué peleé con mi esposo o mi esposa? Porque estabas nervioso por el problema que estás teniendo de salud. ¿Por qué una persona cae en impureza? Lo mismo, estás muy nervioso. No estoy justificando ningún pecado. Solo estoy diciendo que a veces en la dirección espiritual es el momento donde uno va a la raíz de los problemas. Porque a veces uno repite pecados y dice, pero este pecado es solo la punta del iceberg de otro tipo de problemas. Y aquí hago también una aclaración que se puede preguntar. ¿Dirección espiritual, terapia psicológica es lo mismo? No, no es lo mismo. Son ámbitos diferentes, complementarios. Porque el Dios que reveló la ciencia de la psicología, los psicólogos que hacen muy bien su trabajo, pues los admiro, los quiero mucho, porque es una revelación de Dios. O sea, la ciencia a través de la psicología puede ayudar mucho, pero es una cosa diferente. El psicólogo hace una terapia con unos objetivos. El director espiritual entra en su ámbito. Ni el psicólogo es director espiritual, ni el director espiritual es psicólogo, ¿no? A veces hay personas que dicen, bueno, yo necesito que alguien me escuche, sea el terapeuta, sea el sacerdote, o un sacerdote no cobra, entonces voy allá. Ya, entonces, lo cierto es que el sacerdote tiene que saber en qué momento decir, bueno, aparte de nuestra conversación, vaya a un profesional de la parte psicológica o psiquiátrica, o incluso en casos muy particulares, grupos de ayuda tipo alcoholismo, ¿no? Alcohólicos Anónimos, qué sé yo, ya depende, ¿no? Pero el asunto es que la dirección espiritual es un instrumento para este gran objetivo, la vocación cristiana, la meta de mi existencia. Porque esto no es, a ver, lo que tiene que quedar claro es que esto no es para 2, 3 iluminados, 2, 3, oye, ese se quiere desarrollar, es como decir, bueno, porque Dios no manda a nadie para que toda la vida se quede en primero de básica. Lo mismo, Dios no manda a nadie para que no progrese en su vida espiritual. O sea, y créanme, queridos hermanos, es de vida o muerte. ¿Por qué? Porque cuando una persona no corrige lo que tiene que corregir a la edad que tiene que corregirlo, llámese 30, 40, 50 años, a una edad más difícil, es más duro corregirlo. 70, 80 años. Tú dices, ¿por qué estas personas de una cierta edad tienen unas actitudes que no han cambiado y toda la vida son así y ahora son peores que antes? Justamente porque no han hecho un proceso espiritual serio. Miren, solo con la confesión seria uno podría ya crecer. Porque si uno después de cada confesión pone los medios, busca la forma, una señora, un señor que se confiesa una vez al mes con seriedad en la oración busca erradicar sus pecados, Dios le da la gracia y crece espiritualmente y abandona el pecado. Entonces, pero cuando uno llega a una cierta edad y tú dices, no ha madurado, claro, porque es que no se lo ha propuesto. Bueno, la dirección espiritual, repito, desde un punto de vista es tan antiguo desde el ser humano que existe en la tierra, es decir, que un ser humano aconseja a otro. Eso siempre ha habido, como dice, consejería espiritual, incluso en otras religiones, por decir así, ¿no? La figura del monje budista, qué sé yo. En el ámbito judío-cristiano, porque nosotros venimos del ámbito judío del Antiguo Testamento cristiano, ya había estas grandes, repito, el sabio, la Biblia siempre se busca el consejo del sabio. Júntate con el sabio, no te juntes con el imprudente, no te sientes, dice, más que juntarse, ellos dicen la palabra, no te sientes con el insensato, ¿no? Busca la sabiduría. Entonces, esta búsqueda de la sabiduría, del prudente, del temor de Dios, de la sabiduría de Dios, entonces siempre ha hecho que haya siempre pequeños maestros, ¿no? Pequeños, incluso en la época griega, Aristóteles, no sé, siempre había como el maestro, ¿no? Guías, ¿no? Siempre ha habido como el profesor, el preceptor, no sé, el que siempre como que el ser humano tiene una necesidad, un deseo, un hambre de encontrar a alguien que te guíe. Repito, normalmente debe ser tu papá. Normalmente debe ser tu papá. Y tu papá debería ser un buen y excelente guía. Atención, papás, ustedes son los principales directores espirituales. Porque su hijo debería tener confianza con ustedes.
¿Sí? Entonces, no tener que ir a contárselo a una. Sí, es verdad que a veces hay ya temas, situaciones donde el hijo no quiere escuchar al papá, el papá pide ayuda al sacerdote, por favor, padre, explícame. Bueno, y entonces, y de hecho, San Pablo se autodeclara padre. San Pablo dice, para los que dicen que no hay que decir más padre, San Pablo dice, ustedes tendrán 1000 preceptores, 1000 tutores, profesores, pero padre solo soy yo, porque yo los engendré a ustedes para Cristo. O sea, de San Pablo se siente con una autoridad de decir, yo soy tu papá espiritual, ¿no? Entonces, bueno, este tema y de ahí viene todo el tema de por qué los sacerdotes dicen padre, porque justamente hace del padre, ¿no? Si el papá es el director espiritual, el sacerdote es una figura del papá que aconseja espiritualmente, ¿no? Un padre en las cosas espirituales. Entonces, siempre ha habido este tema de decir al sacerdote, papá, porque es un guía espiritual, ¿no? Papá, en otros idiomas, abá, abé, abó, abú. Bueno, hay un montón, pero lo cierto es que abat, ¿no? Entonces, lo cierto es que en la tradición de la iglesia siempre hubo esto de la persona que guía a la otra, evidentemente que siempre fue una persona que está pues más cerca de Dios, más versada en las cosas del Espíritu, con más ciencia, más prudencia, más estudios. Entonces esto siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido el monje en la época de los monjes benedictinos, el padre espiritual, incluso diariamente, ¿no? Diariamente, o sea, el monje recién llegado conversa con el monje más antiguo, todos los días le abre su alma, le dice, hoy tengo esto, siento esto, tengo esta emoción, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Ya, entonces, bueno, esto entonces siempre, y se fue desarrollando hasta llegar a la figura del director espiritual, normalmente un sacerdote con el que tú le cuentas cosas que no le cuentas a otros, él te da consejos y entonces se establece una relación larga donde tú te comprometes a seguir los consejos de él. Muy bien, la dirección espiritual corre el peligro de perderse en la superficialidad. Si el director espiritual es un director de cosas del espíritu, entonces en la dirección espiritual uno tiene que ir directamente al grano sobre cómo está la vida espiritual de uno. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Yo hace un tiempo saqué cita con el gastroenterólogo sobre mis temas estomacales. Entonces había una fila enorme de personas, el tiempo del doctor es corto. Entonces yo entro y le digo, doctor, me hizo bien su medicina, he tenido estos síntomas, dígame qué más tomar. Punto y se acabó. Es decir, la dirección espiritual no es te cuento mi vida, no es andar con rodeos, no es criticar la vida ajena, es cómo yo estoy viviendo mi relación con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que a la dirección espiritual tú ya vas con la tarea hecha. Si no haces, es como ir a un médico y decir, yo ya voy con la receta que me tomé. El primer día él me da la receta. La siguiente vez yo ya le digo, mire, voy con los análisis, con los exámenes, mire, me salió esto, me hizo bien lo de aquí, me hizo bien lo de acá, lo mismo. Uno va y dice, mire, estoy tomándome la receta que usted me acaba de decir. Usted me dijo que rece el rosario todos los días, que vaya a misa entre semana, que ponga en manos de Dios los problemas de salud míos, la actitud de mi hija, de mi hijo. Me dijo que para los problemas de mi pasado busque un psicólogo. Bueno, lo hice. He estado orando todos los días. Porque si estoy diciendo que la vida espiritual es algo que tiene que ver con Dios y con el Espíritu Santo, entonces la dirección espiritual es algo cortito. El principal problema está allá. Es como un entrenador, un coach, un entrenador. Tú haces el ejercicio, el entrenador te dice, corrige aquí, corrige acá. Pero eres tú el que tienes que hacer. Si tú no haces tu parte, él no la va a hacer por ti. Y uno no puede buscar en el director espiritual a alguien que te venga solo a consolar. Hay gente que busca que el director espiritual le confirme en sus pecados. ¿Sí o no, padre, que está bien odiar a alguien que te ha hecho daño? ¿Sí o no, padre, que bueno, ante ciertas situaciones uno puede ya tirar la toalla y separarse? Entonces, andan buscando uno que le cante su canción, ¿ya? Entonces, pero no están buscando a Dios, están buscando a la santidad. Entonces, el punto es ese, ¿no? Entonces, es ir a decir la verdad de mí mismo. No he hecho la tarea, no he rezado. Estoy teniendo mucho problema, me distraigo mucho en la oración. A ver, denme un consejo para no distraerme en la oración. Estoy erradicando este pecado, pero este pecado está persistente, tengo una medicina más fuerte. Mándenme una penitencia, pero que santo remedio. Me explico. O sea, la lectura espiritual son temas espirituales. Entonces, no vienes a dar los chismes de tu papá y tu esposa. Si a ti te afecta, porque tú dices, a ver, he estado muy agitado porque en mi casa ha habido tales problemas, ok,
los dices porque evidentemente el sacerdote tiene que saber el contexto, pero tú vas con la actitud de querer que te den la medicina a ti. Tú no vas con la medicina a tu esposa, a tus hijos. Bueno, acabo de hablar con el padre y me dijo que la dirección espiritual es personal, como la confesión es personal. Muy bien, bueno, cuando recién se comienza, porque normalmente uno siempre llega con problemas acumulados, la dirección espiritual puede ser incluso frecuente. Vuelvo al tema médico, ¿no? Vuelvo al tema médico. Cuando una persona está grave en el hospital, el doctor pasa hasta varias veces al día a ver los signos vitales. Entonces, cuando una persona sale de un problema grueso, llamémoslo un adulterio, ya, esa persona debería ir varias veces a misa. ¿Por qué? Porque el pecado está vivito. Entonces debería hasta desintoxicarse, por decir así. Entonces, una vez a la semana, varias veces por semana, hasta que uno logre despegarse, salir, calmarse. Mira, la vida espiritual está muy ligada a la vida emocional. Y en la vida emocional hay etapas. Por ejemplo, cuando una persona recién cae en un pecado, X, Y, Z, cualquier pecado, al inicio está muy dolida, o al revés, está muy fría, o al revés, está muy desesperada por obtener rápido un perdón. Pero al día siguiente, ya se olvidó que pecó, o más bien le entró una depresión, o le entró una autocompasión, una autocomiseración de decir soy la peor cosa del mundo. El otro día está en negación, al otro día está... Entonces es una especie de borrachera emocional que tarda en desintoxicarse, en irse, ¿no? Entonces, después ya, poco a poco, se van logrando pequeños objetivos. La dirección espiritual puede ser cada 2 semanas, cada 3, mínimo una vez al mes. Si una dirección espiritual no es una vez al mes, sí se pierde mucho. Se pierde mucho porque, repito, es como que un inspector de una fábrica, de una máquina, de algo, la chequea una vez al año. Yo sé que hay ciertas fábricas y máquinas que el mantenimiento es una vez al año, pero es que la dirección espiritual no es mantenimiento. La dirección espiritual es crecimiento. Esa es la diferencia. Pues yo puedo decir, si no estoy aquí, aparte que en la vida espiritual rara vez una persona se mantiene. Ningún día es igual al otro. Entonces, y si tú no aplicas un tratamiento a ciertas actitudes espirituales, entonces esas actitudes pueden empeorar. Repito, lógico que si una persona va a misa todos los días, los 7 días de la semana, los 7 días, ya, o 5 ya, de lunes a viernes más el domingo, es verdad que puede estar entre comillas bien, pero yo he visto tristemente personas que tú supones que están bien porque están yendo a misa, porque se están confesando, porque incluso están comulgando los 5 días de la semana, pero necesitan contar cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú ya te alejas del pecado, igual te salen otros problemas y hay un montón de cosas. Cada día tienes afán. Entonces, la dirección espiritual debe ser con regularidad. Bueno, ante todo siempre hay una pregunta. ¿Es necesario que sea un sacerdote? ¿Quién puede ser director espiritual? Bueno, pues, a ver, si el concepto más elemental de dirección espiritual es alguien que te guía en la vida espiritual, entonces una persona que te aconseja podría ser tu propia mamá. Espérate. O sea, digo, si es solo como consejería, un consejo de vez en cuando, una persona que se te da un consejo puntual. Cuando tú ya quieres iniciar un proceso, es decir, a ver, por ejemplo, vivimos hace poco el tema de las Olimpiadas, ¿no? Para un atleta es clave el entrenador. Necesita el entrenador. No puede... del entrenador depende todo. Entonces el entrenador tiene que ser una persona experimentada. Cualidades tiene que ser una persona experimentada en las cosas espirituales. Que tú veas que esa persona realmente en su vida espiritual está dando frutos. También uno tiene que ser un poquito crítico y cuidadoso para escoger al director espiritual. ¿Por qué? Porque a veces uno puede emocionarse, el padre dio una buena prédica, ya sea mi director espiritual. Un momento, no es tan sencillo. Uno tiene que ver, no es necesario que haya compatibilidad empática, por decir así, ¿no?
Porque, por ejemplo, yo del médico no necesito que me consuele, del médico no necesito que sea mi best friend, mi mejor amigo. Necesito que me diga dónde estoy fallando. O sea, a veces en el director espiritual no hay química, no mucha. Si hay apertura, hay confianza, pero no química. Pero me da el consejo que necesito, no el que yo quiero escuchar, sino el que necesito. O sea, el director espiritual debe ser una persona llena de Dios, que realmente se note que está llena de Dios. Ahora, ¿puede ser director espiritual un laico, una religiosa? El Vaticano justamente publicó un documento muy curioso por un solo detalle, muy bello. Se llama El sacerdote, confesor y director espiritual. Es un documento firmado el 11 de febrero del 2013, si mal no recuerdo, que es el día que renunció el Papa Benedicto. O sea, tenía la firma o fue publicado ese día, había sido firmado días antes, qué sé yo. Bueno, más allá de la fecha, este es el último documento de la Iglesia sobre la misión que tiene el sacerdote. Como confesor tiene un apartado sobre como confesor y sobre director espiritual. Pero ese documento, que es el último, dice que un laico podría ser director espiritual. Y entonces, un laico o una religiosa. Es decir, a ver, esto no es completamente extraño a la vida de la Iglesia. Las grandes santas de la vida de la Iglesia han sido, entre comillas, directoras espirituales, por decir así. Santa Teresa de Jesús, que hacía cartas a muchos sacerdotes, Santa Catalina de Siena, Madre Teresa de Calcuta. Entonces, o a veces, sobre todo, por ejemplo, entre mujeres, a veces una mujer puede comprender y guiar mejor a otra mujer. Entonces, una religiosa o una laica consagrada o una madre de familia muy llena de Dios. Por ejemplo, Concepción Cabrera de Armida, la beata Concepción Cabrera de Armida, llamada Conchita. Ella fue madre de familia, después se hizo religiosa, y ella director espiritual un montón de sacerdotes y laicos y casados. Entonces, podría, pero evidentemente que como la característica es que esa persona a su vez tenga experiencia en dirección espiritual. O sea, lo que no convendría es que tú pidas que alguien que no tiene director espiritual sea tu director espiritual, porque si es una persona que no cree en dirección espiritual, entonces hay el peligro, y esto es un peligro real, lo tengo que decir, de la manipulación de conciencia. Es más, abuso de conciencia. Se ha dado, por desgracia, en la Iglesia el otro extremo. Personas que se entregan por completo a una sacerdote o no sacerdote, laico, religiosa, y esta persona inexperta, que no tiene vida espiritual, que realmente no está llevando una vida espiritual, que a veces son falsos profetas, se aprovecharon de que la otra persona, o sea, ya hay un tema ahí incluso de enfermedad psiquiátrica, ¿no? Hicieron mucho daño, manipularon la conciencia. Por eso el director espiritual, el director espiritual solo aconseja. El director espiritual no manda. No manda. El director espiritual le dice, mira a la persona, le da su opinión. Para mí, tú deberías hacer así, asado, o esto me parece que es lo mejor, rézalo. Pero yo no me mando a decir, yo no, como yo no digo, a ver, sepárate, divórciate, cásate, compra, vende, cámbiate de país. Yo no, porque la persona tiene que tomar la decisión. Si no, después, si se equivoca, el director espiritual me dijo, entonces no hay responsabilidad. El director espiritual tiene que hacer crecer en la vida espiritual a la persona de manera que, como un papá crece al hijo, y entre comillas, el hijo ya casi que no depende del papá y casi que ni le consulta, el director espiritual tiene que ser tal que deje volar a la persona. Entonces, lógico que también el director espiritual puede poner consejos y decir, a ver, pongamos un ejemplo, si alguien está en una relación tóxica, pecaminosa, y el director espiritual te dice, mira, yo ya no puedo ser tu director espiritual porque mi consejo es que te separes de esa persona. Tú no me estás obedeciendo o sigues pecando, entonces ya no te puedo ayudar porque tú no me estás tomando en serio. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Eso es otra historia. Pero no es que... ¿Por qué? Porque el director espiritual te ayuda a escucharlo a Dios. Recuerden, es un instrumento para llegar a Dios. No para que Él se venda a sí mismo. No para que se promocione. El director espiritual tiene pecado original como cualquier ser humano y tiene tentaciones como cualquier ser humano. Entonces la tentación de la vanagloria, de la curiosidad malsana, la tentación de la manipulación siempre va a estar presente. Sí, entonces uno tiene que ser muy delicado y muy profesional en el tema de la dirección espiritual.
Bueno, en primer lugar, siempre debe haber un poco de educación y respeto, ¿no? Agradecimiento. Normalmente ningún director espiritual te cobra. Si tú piensas en cambiar de director espiritual, sería bonito y sería honesto que le digas, ¿y por qué? Sí, o sea, que realmente, porque si tú nada más llegas un día y le dices, ya no quiero que sea chao, o ni llegas, sino que ya deje de ir, es como una falta de respeto para la persona que te dedicó tanto tiempo, ¿no? Entonces, seamos honestos. La mayoría de personas no quieren dirección espiritual. La mayoría de personas quieren una vez que les pica un bicho hablar con el Padre. Muchas veces yo como sacerdote le digo, mire, hoy realmente no tengo tiempo, véngase mañana. Ya no vienen. No querían. No estaban interesados en un proceso serio de crecer espiritualmente. Tienen problemas puntuales, a veces los medios resuelven o se pasan y ya se acabó la gana de director espiritual. Director espiritual es una cosa seria. Miren, aquí en el Ecuador, nuestras santas, Mariana de Jesús, Mercedes de Jesús Moría Beata, Narcisa de Jesús y el Beato Emilio Vasconcelos, pero sobre todo Narcisa de Jesús, ella fue, lo clave en su vida fue el director espiritual. De hecho, todos estos transcursos que ella tiene, de que de Novol se viene a Guayaquil, de Guayaquil va a Cuenca, de Cuenca creo que vuelve a Guayaquil, de Guayaquil termina muriendo en Lima, todo es por dirección espiritual, es por buscar un sacerdote que tome a cargo su alma y la lleve a la santidad. Santa Teresa de Jesús dice que ella pasó años, no sé si más de 20 años, que no encontraba un sacerdote que la guíe de verdad. Encontraba buena gente, buenos sacerdotes, pero no como un director que diga, desde que estoy con se acabó el pecado, llegué a otro nivel de dirección con Dios. Entonces, si una persona está pensando en dirección espiritual cambiar, no tendría que ser por resentimiento, no tendría que ser porque se enojó, no tendría que ser porque cambiaron al padre de parroquia y entonces yo ya no voy a tan lejos donde lo mandaron al padre. Tendría que ser algo serio, ¿no? Porque cuando una persona le interesa, la puede mantener así sea por Zoom, ¿no? Que no es la ideal, porque a veces son cosas muy personales y uno nunca sabe estas cuestiones tecnológicas quién te está escuchando o no. Por eso es que la iglesia prohibió las confesiones, o sea, nunca las admitió las confesiones por teléfono. Se le mandó la consulta al Vaticano. ¿Puede una persona confesarse por teléfono? El Vaticano dijo no, porque no hay certeza de la privacidad, del sigilo sacramental, no hay certeza. Y está claro que las conversaciones las escucha el que las quiere escuchar y tiene la tecnología y el poder para hacerlos. Bueno, yo no le vería mucha... Esa es cuestión de palabras, asesor, director. Se me queda una frase de Monseñor Munilla, me parece que es de Monseñor Munilla, que él dijo que la fidelidad a tu propia vocación, al matrimonio, al sacerdocio, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. Repito, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. ¿Qué significa? Todos los seres humanos somos débiles. Cuando tú dices, ¿y por qué ese matrimonio o ese sacerdote logró ser fiel? Logró dar fruto. Porque estuvo bien acompañado. De todo lo que dije hace un rato, Biblia, oración, sacramentos, comunidad, director espiritual. La fidelidad no es una conquista personal. Es el resultado de dejarte acompañar, dejarte ayudar. Bueno, queridos amigos, el tema de la dirección espiritual es realmente largo. Hay cursos, talleres. Yo tengo aquí, una fotocopia de un libro escrito por el padre Miguel Ángel Fuentes, La ciencia de Dios. Son casi 300, casi 400 páginas sobre dirección espiritual. Hay otros que se llaman Para llegar a puerto. Hay algunos libros sobre la dirección espiritual, ¿no? Pienso que sí es importante. Yo pienso que todo bautizado debería tener un consejero, un director espiritual. Todo, absolutamente, porque todos estamos llamados a la perfección y a la santidad. El Señor ha dicho, sed perfectos como yo soy perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces nadie está exento de decir, yo me quedo, porque ¿qué es lo contrario a la perfección? La mediocridad. Y nadie está llamado a ser mediocre en su vida espiritual, porque es un sufrimiento para la persona y para Cristo y para la iglesia. Por lo tanto, queridos amigos, esto ha sido solo un abreboca. Los invito a empaparse más del tema, a rezar para que Dios les conceda un director espiritual, el que ya lo tiene a respetarlo, a volver. Repito, el director espiritual no es tu salvador. Ese padre, si yo me pongo bajo la guía de ese padre, él me va a salvar. No es verdad, porque el salvador solo hay uno, es Cristo, y su palabra ya está allí, su iglesia ya está allí, sus sacramentos ya están allí. Como recuerden también lo que dijo en la parábola de rico y Lázaro, ¿no? Si no le hacen caso a las escritas a Moisés y a los profetas, ni aunque resucite un muerto, ni aunque tu director espiritual sea el Papa,
Es cuestión también de querer cambiar, querer acercarse a Dios, querer realmente pues amarlo a Dios sobre todas las cosas. Dios los bendiga.